Vamos a hablar de un personaje realmente excepcional. Un personaje que tiene tantas aristas, tiene tantas vertientes, un personaje absolutamente poliédrico, que el historiador, cuando se pone a trabajar con él, tiene la desagradable sensación, muy desagradable, de tener que desechar mucho contenido, muchas ideas, porque evidentemente el tiempo es limitado, ¿no? Pero es un personaje que, voy a empezar diciendo, y los historiadores no solemos hacer afirmaciones taxativas, pero me voy a atrever. Voy a empezar diciendo que no existe en la historia de España, y me atrevo a decir de Europa, un personaje, exceptuando los jefes de Estado, y aún así, un personaje que haya estado presente y ha sido protagonista de tantos acontecimientos, de tanta trascendencia para la historia de su país y la historia de Europa. Y además, durante tanto tiempo. Lo vamos a ver a lo largo de estos minutos, ¿no? Con esta afirmación. Como digo, un personaje absolutamente poliédrico. Aquí lo tenemos, un retrato que me gusta mucho. Es la copia que hizo a principios del siglo XVII Pedro Pablo Rubens de un retrato magnífico, como ven, de Tiziano, cuando el duque de Alba contaba sobre 1550, pues contaría como 43 años, ¿no? Iba a decir en la cenit de su poder físico, pero habida cuenta de lo que tenía por delante todavía con 43 años, pues no sé qué decir. Aquí lo vemos con el toisón de oro en este cuadro maravilloso que está en el Palacio de Liria. Y yo tengo que agradecer aquí a Álvaro Romero de la Fundación Casa de Alba, porque me ha pasado unas imágenes extraordinarias, que las van a ver ustedes, de todo lo relacionado con el tercer duque de Alba en altísima resolución para regocijo nuestro, ¿no? Bien, pues Alba, el personaje de Alba es muy poliédrico, como digo, es muy complejo, es un hombre muy denostado por un sector importante de Europa, especialmente, como se pueden imaginar, en los Países Bajos, pero al mismo tiempo un personaje que en la parte española, por así decirlo, es un personaje admirado, ¿no? Un personaje con una serie de virtudes. Ahora vamos a hablar de sus virtudes, también evidentemente de sus defectos, siempre desde nuestro punto de vista, pero como vamos a ver, sumergiéndonos en el universo mental del siglo XVI, y que pues tiene, como digo, muchísimas aristas, ¿no? Se han publicado sobre él algunos libros en los últimos tiempos muy interesantes que han llenado el vacío que hasta los años 80 existía de una historiografía realmente ecuánime. La historiografía se movía entre libros absolutamente críticos y de denostar su figura a libros que ensalzaban y adulaban, ¿no?, al personaje, ¿no? Vamos a ver estos primeros libros. Y hasta los años 80, como digo, prácticamente no había una historiografía que se podría considerar científica sobre el duque de Alba. Y la aparición de este libro en 1583 en Inglaterra y más adelante en 1585 en España, pues marca un antes y un después. Esta es la mejor biografía que hay, es una biografía académica sobre el duque de Alba, que se la recomiendo si quieren profundizar en el personaje. Tienen, como ven, el retrato de Rubens, y con el toisón de oro, como ven, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Se lo concedieron en 1546, y además con un título que yo creo que enmarca bien esta conferencia, ¿no? Un siglo de España y de Europa, ¿no? Porque nace en 1507 en Piedrahíta, Ávila, y muere en 1582, prácticamente un siglo, pero de España y de Europa, porque es un personaje, por las dimensiones de sus profesiones, como vamos a ver, porque tuvo varias profesiones, pues que se puede considerar europeo, ¿no? Tiene una profundidad psicológica del personaje realmente extraordinaria, es un libro académico con material de archivo extraordinario, ¿no? Luego, en el año 2004,
Henry Kamen, el hispanista inglés, publicó este libro, El Gran Duque de Alba, que, bueno, él planteaba que iba a cambiar totalmente el panorama que existía sobre su figura, porque quería comprenderlo en su contexto histórico, pero la verdad es que lo que hace es realmente lo que ya había planteado previamente Maltby, ¿no? Es decir, expone menos de lo que dice que va a exponer, ¿no? Realmente, como por otra parte Henry Kamen no es la primera vez que lo hace, ¿no? Y luego tenemos la biografía publicada en 2007, coincidiendo con el 5º centenario del nacimiento de Manuel Fernández Álvarez, don Manuel Fernández Álvarez, que es una biografía que se lee muy bien. Si la de Henry Kamen tenía la virtud de que internacionalizó bastante esta visión más científica del personaje que había comenzado Maltby, la figura de el libro de Manuel Fernández Álvarez lo que permite es acercarnos al lado humano del personaje con muchas anécdotas muy significativas, y sobre todo lo que hace es dar mucha importancia a algo que los demás autores prácticamente no se han fijado en ello, pero sí tiene su importancia, que es el hecho de haber nacido en una de las casas nobiliarias más importantes de España, y eso le va a condicionar durante toda su vida, como vamos a ver en los próximos minutos, ¿no? Luego este libro, que lamentablemente no está traducido al español, que fue publicado en 2014, Alba, General and Servant to the Crown, es un libro que, de alguna manera, esto ya sí es una visión absolutamente internacionalizada del personaje con los planteamientos científicos, es decir, intentando comprender al personaje y no juzgar al personaje, y tiene 16 autores con 8 nacionalidades distintas, y analiza pues, todos los aspectos, que son muchos, todos los aspectos importantes de la figura, ¿no? Y el último libro, de los más importantes que han surgido en los últimos tiempos, sería el de Alex Claramunt, Es necesario castigo. Es el mejor libro que existe sobre las campañas del Duque de Alba en Flandes. Es decir, lleva a cabo una exposición de los motivos de distintas empresas en Flandes y de las campañas militares realmente extraordinario, ¿no? Y yo tengo que agradecer también al propio Alex Claramunt que me haya prestado algunas imágenes en alta resolución que vamos a ver a partir de estos minutos, ¿no? Como digo, Alba fue un héroe para unos y un malvado para otros, pero su figura es absolutamente excepcional. Digo excepcional no en el sentido de positivo, ¿no? Porque aquí no se trata de juzgar, se trata de comprender, ¿no? Excepcional en el sentido de que era un hombre único, ¿no? Cuando se trasladaron los restos en 1619 por parte del V duque de Alba, del tercer duque, de don Fernando Álvarez de Toledo, el protagonista de esta tarde, se trasladaron desde Alba de Tormes hasta Salamanca, ni más ni menos al convento de San Esteban, a la monumentalidad y la gran trascendencia para el mundo católico que tiene el convento de San Esteban, y se erigió esta fantástica tumba, ¿no? Con el escudo de la Casa de Alba en la parte superior y el busto de don Fernando. El quinto duque mandó que se abriera el féretro, evidentemente para comprobar, ¿no? Y para hacer el traslado, ¿no? Los allí presentes se quedaron maravillados porque mantenía, después de 37 años, mantenía la gravedad de la expresión, la compostura, la seriedad, el rigor, y comentaron que estábamos ante un hombre sobrehumano, una persona que era algo increíble, dijeron textualmente un ser superior, un ser superior. Bueno, no sabemos hasta qué punto el cronista exageraba. Lo cierto es que en su época así se consideró, ¿no? Entre otras cosas porque tiene 4 características este personaje que lo hacen absolutamente excepcional. La primera, su capacidad intelectual. Es increíble la cantidad de actividades en las que fue número 1, como se diría hoy. Fue absolutamente algo increíble la capacidad que tenía para manejar los asuntos en los que se ocupaba, como vamos a ver también en estos minutos. Segundo, por la longevidad. Es que muere en 1582.
Pero es que en 1582 es que está gobernando Portugal y es que previamente había hecho una campaña en Portugal, una campaña militar, un hombre septuagenario en la época del siglo XVI, que evidentemente con los cuidados médicos y preventivos que había en el siglo XVI que no tienen nada que ver con los nuestros. Eso ya de por sí, ya solo eso, es algo absolutamente excepcional. Y además atacado constantemente por la gota desde hacía 30 años, ¿no? Con dolores de gota, ¿no? Y ahí estaba dirigiendo las tropas en 1582. Después, por la resiliencia, como se diría hoy en día, en la convicción de lo que le dictaba su conciencia. Era un hombre absolutamente recto en lo que él creía que era lo justo. Otra cosa es que lo justo se pueda enjuiciar, para él se pueda enjuiciar de distintas maneras, pero lo que consideraba él que era su deber fue un hombre que lo mantuvo absolutamente hasta el final. Y, por otro lado, lo que estamos viendo aquí, las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida que tuvo, que es que prácticamente no las ha tenido nadie. Porque fíjense, es que ya con 6 años está con su abuelo Fadrique en un acontecimiento fundamental para la historia de España, porque es la última parte que se incorpora a España, que es en la España peninsular, que es la anexión de Navarra en 1513. Posteriormente, ni más ni menos, está la coronación de Carlos V en Aquisgrán, en 1520, que es precisamente cuando en Aquisgrán nombra Carlos V los primeros 25 grandes de España, entre ellos la Casa de Alba, ¿no? Está en la Dieta de Worms. La Dieta de Worms, los protestantes, o sea, Lutero, y está allí directamente, presente. Vamos a ver, el profesor Sánchez Montes, de la Universidad de Granada, hace ya unos cuantos años, publicó un libro clásico sobre la política exterior de Carlos V que se titulaba Franceses, protestantes y turcos. ¿Por qué franceses y protestantes y turcos? Porque es contra quienes tuvo que luchar Carlos V, ¿no? Bueno, pues es que el duque de Alba, nuestro protagonista, luchó y muy protagonistamente precisamente contra franceses, protestantes y turcos. Está en la Dieta de Worms con Lutero. Esto es muy interesante. Carlos V comentaría que luego le había dado un salvoconducto a Lutero para respetarle la vida. Quizá por eso Carlos V cae simpático en la historiografía y no tanto Felipe II, porque respetó ese salvoconducto y le respetó la vida, aunque se estuvo arrepintiendo de ello toda su vida. Digo que se lo tenía que haber liquidado en aquel momento y se hubieran acabado todos los problemas. Pero no, se lo respetó. Dieta de Worms 1521, la campaña de Viena contra los turcos en 1531, la campaña de Túnez, la famosa campaña de Túnez en 1535. Bien, es verdad que no dirigió las tropas, pero formó parte de la infantería, dirigiendo la infantería una parte importante. El fracaso de Argel de 1541, que precisamente fue el único que dijo que no se debía haber emprendido esa campaña antes de emprenderla, ¿no? La campaña del Rosellón contra los franceses en las guerras de Carlos V contra Francisco I en 1542, en la batalla de Mühlberg en 1547 contra la Liga Esmalcalda contra los protestantes, gobernador de Milán, ahí es nada, la pieza estratégica geopolítica más importante de la monarquía, Milán en el centro, la conexión del norte con el sur de Europa y del este con el oeste. Virrey de Nápoles, que era lo que toda la aristocracia española ambicionaba, ser virrey de Nápoles. Esto era el cargo que más relaciones te daba, el cargo con el que ganabas más dinero, el cargo con el que ganabas más prestigio. Estuvo ahí es nada, en la batalla de San Quintín en 1557. A mí esto me sirve, perdonen por eso, pero me sirve para ir refrescándoles la memoria a muchos de ustedes, ¿no? de todos estos acontecimientos. El Tratado de Cató-Cambrésis en 1559, que es uno de los grandes tratados de la historia de Europa. Posteriormente será la paz de Westfalia, luego la paz de Utrecht, luego el Congreso de Viena, luego el Tratado de Versalles. O sea, este tratado es de la misma categoría que todos estos tratados que he dicho, ¿no? Y él fue el que organizó la delegación española y lo que se tenía que tratar en ese tratado. Gobernador de los Países Bajos, vamos a hablar de esto bastante, pero claro, es un cargo importantísimo. Desarrolló la campaña de Portugal en 1580 y fue virrey de Portugal hasta su muerte en 1582. Es que uno ve este panorama y solo le falta Lepanto, que no estuvo por motivos obvios, porque estaba gobernando los Países Bajos, y la mal llamada Armada Invencible, que por motivos más obvios todavía, porque ya estaba muerto. Pero ya con eso hubiera completado toda la política exterior del siglo XVI, ¿no?
Bien, pues con este breve repaso a la historia de España, de esos acontecimientos, y yo también, este mapa me sirve para repasarles cuáles eran las posesiones de la monarquía hispánica en Europa, porque estamos hablando de Europa. Esto es algo que se pasa también muchas veces de largo. Todo lo que hizo Alba lo hizo en Europa. Entonces, comparen personajes como Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Hernán Cortés consigue más cosas para la monarquía y Francisco Pizarro consigue más cosas para la monarquía que Alba. Los dos consiguieron un imperio. Pero ¿qué diferencia hay en la mentalidad de la época? Que una cosa era luchar en Europa contra los verdaderos enemigos, contra franceses, contra protestantes, contra ingleses, y otra cosa era luchar contra unos indígenas que apenas podían luchar. Tenía muchísimo menos valor en la gloria militar de la época, ¿no? Bien, pues en Europa pues teníamos la península, luego, gracias a la herencia de Carlos V, como saben, pues tienen la parte italiana, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán, luego los Países Bajos. En la época de Carlos V, pues Carlos V tiene esto que están en amarillo son sus dominios patrimoniales, pero luego también era emperador. Emperador que, bueno, no mandaba igual que en sus dominios patrimoniales, pero, bueno, pues tenía un cierto respeto, ¿no? Y entre ellos, dentro de esos dominios del imperio, estaba en los Países Bajos, ¿no? Como saben, cuando abdica en 1556 en Bruselas Carlos V, deja el imperio para su hermano Fernando y a su hijo Felipe le deja pues, las posesiones fuera del imperio, pero incluyendo, el regalo envenenado, incluyendo los Países Bajos, ¿no? Que, como digo, van a tener un gran protagonismo, ¿no? Bueno, pues hemos visto los libros y vamos a hablar ahora del personaje y de sus capacidades, ¿no? Aquí tiene este retrato de William Kay, un retrato maravilloso, que está también en el Palacio de Liria. Hay que tener en cuenta también algo que se suele pasar también de largo. No solo estuvo presente en todos esos acontecimientos tan trascendentales de la historia de España y de Europa, sino que además estuvo presente y con gran protagonismo en las 4 bodas de Felipe II. Fue padrino de bodas en 1543 de María Manuela de Portugal. Fue el que organizó los esponsales en Londres en su boda con María Tudor, María la Sanguinaria. Representó al rey por poderes en la boda con Isabel de Valois en 1559. Y también representó al rey por poderes en la boda con Ana de Austria, la que sería la madre de Felipe III, en 1570. Habida cuenta de la importancia que tienen los matrimonios en esta época. Los matrimonios, en una época de una política dinástica, son absolutamente fundamentales, porque son las que sellan las alianzas o las enemistades entre los países, ¿no? Entonces, el hecho de haber estado presente en estas bodas también es importante, ¿no? Bueno, las profesiones que tuvo después de todo esto pues, son impresionantes. Fue, por supuesto, militar, fue consejero, fue patrón de su casa nobiliaria, como vamos a ver ahora con una gran importancia, pero al mismo tiempo patrón cortesano. O sea, al mismo tiempo patrón de una clientela, de una red de dependientes cortesanos muy importantes. Fue titular de su casa y de su linaje, fue un gran diplomático, como vamos a ver también, un gran mecenas, y también fue político y fue gobernador, como han visto ustedes, desde Flandes a Portugal y desde Nápoles a Milán, es decir, prácticamente toda la Europa occidental. Bien, y además tiene una dimensión familiar realmente importante porque, como toda la aristocracia de su época, se va a casar con María Enríquez, de la familia de los almirantes de Castilla, va a llevar a cabo, como en la aristocracia de la época, un matrimonio endogámico, y aquí tenemos este magnífico cuadro anónimo que está temporalmente en el Palacio de Liria, que lo ha prestado, la colección viene de la colección del duque de Medinaceli, de su mujer, es el único retrato que tenemos de María Enríquez, como ven, muy joven, mucho más joven que el duque de Alba. La distancia de edad no era tan grande, ¿no? Y la representación del duque de Alba muy afín a los retratos de William Kay, que hemos visto ya uno y más adelante vamos a ver.
Bien, pues de la capacidad del duque de Alba se pueden decir muchas cosas, ¿no? Hombre, uno no puede menos que remitirse a las instrucciones secretas de Palamós que le da Carlos V a Felipe II, a su hijo, el príncipe Felipe, que luego sería Felipe II, sobre los cortesanos, ¿no? Y se queda de gobernador en España mientras Carlos V está guerreando en Europa, y sobre el duque de Alba le dice, cuídate de él porque parece como muy tímido, pero, vamos, poco pretencioso, pero creo que es muy ambicioso. Pero, sin embargo, sírvete de él en las cuestiones de Estado y de guerra, porque es el mejor, sin duda, que tenemos en estos tiempos, ¿no? Y efectivamente, esto era así. Esto no se lo puede discutir a nadie. El mejor general y el mejor político de su tiempo, en el sentido de experiencia, ahora lo vamos a ver, política. Luego otra cosa serían las medidas políticas que tomó, como vamos a ver también, ¿no? Un hombre, como digo, con una gran capacidad intelectual, que era muy consciente de ello. Él mismo se consideraba con una capacidad superior a los demás. Decía William Maltby, el biógrafo que ha mencionado al principio, una frase muy interesante. Decía, Alba trataba a los pobres mortales con un mal disimulado desdén. Y esto era así. Es decir, hay en su vida montones de anécdotas que van constantemente reflejándonos ese carácter de superioridad que tenía hacia los demás. Cuando, por ejemplo, los hugonotes fueron avanzando en las guerras de religión en la Francia de Catalina de Médicis, no se le ocurre otra cosa que al duque de Alba darle una monserga y poco menos que echarle la bronca por no haber hecho lo que le había dicho él que tenía que haber hecho, y dándole lecciones de cómo tenía que gobernar el reino de Francia, ¿no? Además, esa capacidad que tenía tenía un halo de superioridad tan grande que no le importaba que sus opiniones francas y sinceras, como diríamos hoy, las opiniones que no son políticamente correctas, pues que llegaran incluso hasta el rey. No le importaba, ¿no? Como pues, ocurrió, por ejemplo, una carta a Antonio de Toledo, que sabía que la iba a leer el duque de Medinaceli, y el duque de Medinaceli inmediatamente se lo iba a contar al rey. Pues no le importó en absoluto en hablar muy francamente, ¿no? Era muy directo, ¿no? Y también sabedor de sus cualidades excepcionales, en el momento en que no se le trataba como él consideraba que se le debería de tratar por su capacidad superior, pues tenía rabietas de repulsa a un trato que pensaba que no se merecía, ¿no? Muchos enfados tuvo con distintos personajes sobre un trato que él consideraba que era menor del que tenía, y eso le trajo muchos disgustos. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez que hemos presentado al personaje? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar comprenderlo, porque todos nosotros somos, y él también, por supuesto, somos esclavos de las capacidades que tenemos y de las experiencias que tenemos en la vida, ¿no? Hemos presentado un poco sus capacidades, luego vamos a ver más, ¿no? Pero vamos a ver también las experiencias que ha tenido en la vida. Y vamos a intentar comprender por qué hizo las cosas que hizo y por qué no hizo las cosas que no hizo. Siempre desde el prisma de interpretación del siglo XVI, con el universo mental del siglo XVI, que es muy distinto al nuestro. Todo historiador debe tener siempre la obligación de sumergirse en ese universo mental. Y cada vez menos, especialmente las generaciones jóvenes, cada vez menos tienen en cuenta estas cuestiones y abunda, desde mi punto de vista, un presentismo excesivo que desdibuja muchas comprensiones de la historia, ¿no? Entonces, para esto, pues, me he permitido ofrecerles a ustedes un acercamiento al personaje desde ese universo mental, esa forma de pensar, de sentir y de actuar que tenían los hombres y mujeres del siglo XVI, con distintas culturas, distintos acercamientos totalmente diferentes a los acercamientos que tenemos nosotros sobre distintos temas. Por ejemplo, la primera lo he llamado la cultura de la fe,
la cultura de la fe es muy distinta, hablando en términos generales de la población, de la que se tenía en el siglo XVI. Después, la cultura del linaje y de la sangre, que es muy distinta de la que tenemos nosotros. Nosotros, yo lo digo muchas veces en clase, somos hijos de la Ilustración. Somos hijos mentalmente de una idea de que cada uno tiene lo que se merece tener. Bueno, no, desgraciadamente no es exactamente así, pero debe aspirar a hacer méritos para conseguir lo que se tiene, ¿no? En el siglo XVI no era exactamente así. El nacer en una determinada familia te condicionaba toda la vida, ¿no? La cultura del linaje o de la sangre, como quieras, ¿no? Después, la cultura de la autocracia y la no tolerancia. Es decir, nosotros vivimos una cultura en la que, bueno, aquel que defienda que no hay que ser tolerante, pues realmente pierde las conversaciones entre amigos. Es decir, vivimos una cultura de la tolerancia. Es verdad que hay gente no tolerante, pero por regla general nuestro tiempo es un tiempo de escuchar a los demás y tener en cuenta, en mayor o menor grado, tener en cuenta las opiniones de los otros, ¿no? Por lo menos debería ser así. La siguiente cultura sería la cultura de la guerra. Es decir, tenemos muy distinta opinión en nuestro tiempo, en una cultura pacifista como la que vivimos, de lo que significa la guerra. La guerra en el siglo XVI significaba algo muy distinto. No es que fuera una manera heroica de solucionar los conflictos, es que era la mejor manera de solucionar los conflictos. Y así lo creía Alba, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y por último, lo que yo he llamado, si me permiten la expresión, la cultura pretelemática. Y esto, entender que los medios de comunicación y de gestión de la información computerizados que tenemos hoy en día e informatizados, eso no existía absolutamente para nada en el siglo XVI, y las comunicaciones y traspasar la información eran muy distintos de nuestros días. Y entonces, por lo tanto, también ese presentismo que tienen sobre todo los jóvenes de que todo lo quieren ya, porque no existe el pasado y lo que es peor, no existe el futuro, existe ya, todo rápido, todo. Esto es todo lo contrario en el siglo XVI, ¿no? Por eso hablo de la cultura pretelemática, que prácticamente todos los que estamos aquí la hemos conocido, la cultura pretelemática, pero los menores de 20 años les es difícil entender un mundo de control y de manejo de la información diferente al suyo. Bueno, vamos a empezar con la cultura de la fe y voy a empezar con una anécdota. Cuando estábamos en la coordinación de una carrera nueva en mi universidad y en la coordinación del plan de estudios, había una asignatura que era evolución y teoría del Estado. Yo, como soy historiador, lógicamente iba a dar la parte de evolución del Estado, pero los politólogos, los de ciencia política, iban a dar la parte de teoría del Estado, ¿no? Y entonces se estableció el debate, ¿qué era lo primero que teníamos que dar? La evolución del Estado y la teoría del Estado. Y los de ciencia política lo tuvieron muy claro. Dijeron, por supuesto, la teoría del Estado. Primero tienes que saber lo que es el Estado para luego ver cómo ha ido evolucionando desde la Edad Moderna, ¿no? Desde el Renacimiento, desde los comienzos del Estado moderno. Y yo les dije, no, lo primero que hay que ver es cómo ha ido evolucionando el Estado hasta llegar al Estado actual. Y me dijeron, ¿pero qué diferencias hay de Estado? Desde el momento que nace el Estado, y yo les dije una frase, la salvación del alma. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Digo, porque no es lo mismo un Estado en que la mayoría de sus habitantes están constantemente preocupados por la salvación de su alma y que un pecado es un delito, y además establecido en el ordenamiento jurídico, que un Estado aconfesional como el nuestro. No tiene absolutamente nada que ver. Son modelos de Estado muy diferentes, ¿no? Y por lo tanto, la religión jugaba un papel muy importante en el siglo XVI. Condicionaba prácticamente todos los aspectos de la vida. Este es el escudo de armas del duque de Alba, con dos cuestiones religiosas muy importantes. La primera, el ángel, que tiene esos recuadros, ¿no?, que forman parte de la casa de Alba, en sus alas, con la cruz, y abajo el lema del duque de Alba, Deo Patrum Nostrorum, es decir, al Dios de nuestros antepasados. Al Dios, o sea, como dedicando la vida al Dios de sus antepasados. Esto tiene tres componentes muy importantes, esta divisa. En su corta extensión tiene
tres componentes muy importantes. Primero, el religioso, el más importante de todos, Dios. Después, de nuestros padres o nuestros antecesores, de nuestros antepasados, es decir, el linaje. Somos hijos de nuestro linaje y nuestra vida se debe en gran medida, especialmente a la aristocracia, a nuestro linaje. Y de una forma más indirecta, esa idea de que Dios es tan importante, se concibe la monarquía como un designio de Dios. Y una, por no decir la más importante, de las razones por las que Alba fue siempre, siempre leal a la monarquía, era por su alto concepto de la religión, que no es que fuera un valor en su vida, es que era su vida, era su modo de vida. O sea, es que no es que fuera una decisión, no, todo era un rasero por el que lo medía absolutamente todo, la religión, ¿no? Entonces, evidentemente, si el rey es rey por la gracia de Dios, evidentemente para él es una figura prácticamente sagrada. Bueno, conocerán este cuadro de Sánchez Coello, maravilloso, del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II. Voy a empezar a contarles acontecimientos que pudieron ser absolutamente fundamentales con estas capacidades que estamos viendo para comprender lo que llevó a cabo en su vida. En 1562, en abril de 1562, el príncipe Don Carlos estaba junto con Don Juan de Austria y Alejandro Farnesio estudiando en la Universidad de Alcalá. Él ya tenía una pierna un poco más corta que la otra, él ya tenía algunos problemas físicos importantes, pero cayó por una escalera de tal manera que se dio un golpe terrible en una puerta cerrada al final de la escalera. Estuvo inconsciente durante mucho tiempo, todos estuvieron asustados, pensaban que el golpe había sido prácticamente mortal, se avisó a toda la corte, fueron a curarle, pues un equipo de entre 10 y 12 médicos estuvieron siempre pendientes, entre ellos el gran maestro de la medicina europeo Andrea Vesalio, y el médico personal de Felipe II, Hernando de Mena. Estuvo 20 días pues, debatiéndose entre la vida y la muerte. A la altura del 8 de mayo de 1562, el amanecer fue realmente tremendo. Tenía los labios mortecinos, los párpados hinchados, ni que no podía abrir los ojos. Prácticamente era un ser muerto en vida. Y Hernando de Mena, el médico personal de Felipe II, le dijo que no había nada que hacer y que la muerte era lo único que le esperaba a su hijo. Felipe II, ante ese panorama de Alcalá de Henares, mandó volver a Madrid con un tiempo horrible, que había una tormenta horrorosa. Llegó al convento de San Jerónimo y pidió unas rogativas a la Virgen de Atocha, en las que estaban presentes toda la corte, por el alma de su hijo. Cuando Felipe II se fue para Alcalá, el que tomó el mando de la situación fue el duque de Alba, 1562. Y ante el grupo de doctores que no sabían muy bien qué hacer, si hacer un legrado, es decir, un raspado del cráneo para saber si lo que le estaba pasando en ese momento era por una lesión interna del cráneo o por una infección que se había producido externa, el legrado era muy peligroso y no se atrevían a hacerlo. Y fue el duque de Alba el que dijo: con legrado o sin legrado, si va a morir, da lo mismo. Por lo tanto, hagan el legrado. Fue el que tomó la decisión. Se hizo el legrado en contra de dos doctores, uno portugués y otro el propio Andrea Vesalio. Se hizo el legrado y descubrieron con el legrado que efectivamente no era una lesión interna, sino que era de la infección que se había producido en los últimos días. Por lo tanto, podía haber alguna esperanza, aunque la situación del paciente era terrible. Y en ese momento, el duque de Alba se acordó de que había un mártir, Fray Diego de Alcalá, que tenía el cuerpo incorrupto y que estaba enterrado en la propia Alcalá de Henares, con su hábito de franciscano. Y mandó que lo llevaran, el cadáver, y que lo pusieran al lado del príncipe Don Carlos. A partir de ese momento, el príncipe empezó a mejorar, de tal manera
que a los pocos días ya podía volver a la corte. Imagínense lo que pasa por la cabeza del duque de Alba en esos momentos. No solo es el que toma la decisión frente a los doctores, es más, cuando empezaron el raspado, el legrado, fue el que dijo, no, este médico no me gusta para hacer esto, que coja Daza y que haga el legrado él. Fue el que tomó los mandos de la situación. Y luego la decisión que tomó él del cuerpo, que evidentemente todos en la corte atribuyeron que era un milagro, ¿no? Incluso el propio príncipe Felipe declaró que había visto en sueños a Diego de Alcalá en hábito de franciscano que le tendía la mano. Bueno, todas estas cosas no lo sabemos. Luego la medicina, que ha estudiado este tema, ha visto que era por otras cuestiones, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es en el momento. En ese momento, imagínense la aureola de poder que tenía Alba. No solo había tomado la decisión material, sino que en el mundo espiritual, evidentemente, Dios había hecho un milagro. De hecho, al poco tiempo, en 1588, se va a canonizar a Fray Diego de Alcalá. Bien, entonces, claro, no hace falta insistir mucho lo importante que era la religión para Alba, ¿no? Aquí también dice Maltby algo muy importante, ¿no? Dice Maltby, ¿es posible ser creyente y ser, no obstante, tolerante? Alba no lo creía. Es decir, bueno, nosotros que pensamos, los cristianos que piensan que para ser cristiano realmente tienes que ser tolerante y tienes que amar al prójimo, Alba vivía en un tiempo que no creía en esas cosas. Decía que para que persistiera el cristianismo y la fe de la Iglesia había que hacer cosas que no tenían que ver con la tolerancia, ¿no? Y esto es importante para desvelarnos su carácter, ¿no? Aquí tenemos un grabado que refleja la llamada furia iconoclasta de 1566 en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes, en la que los calvinistas holandeses, ya se había penetrado extensamente ya en 1566 el calvinismo por los Países Bajos, se dedicaron a romper estatuas, a quemarlas, destrozarlas y objetos sagrados, ¿no? Esa es la llamada furia iconoclasta, ¿no?, contra el catolicismo y contra las imágenes del catolicismo. En 1566, como les he dicho antes, el episodio de Alcalá es 1562. Imagínense lo que significa para Alba el que los herejes, ¿no?, destruyan las imágenes católicas, que era algo realmente terrible en la época. A partir de aquí, pues, este es un grabado que refleja el Tribunal de los Tumultos, cuando llega Alba a ser gobernador de Flandes. A los pocos días lo que hace es instaurar un tribunal para juzgar a los iconoclastas, a aquellos que habían destruido las imágenes católicas. Este era su principal cometido, ya que la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Parma, había estado demasiado tibia y él llegó pues con mano dura a castigar a los culpables, y luego ya se vería, pero de momento castigar a los culpables. Y aquí lo tenemos, claro, en un grabado. Fíjense cómo se expone la figura del duque de Alba, que era realmente quien manejaba ese tribunal, que los flamencos llamaron el Tribunal de la Sangre, y ahí tienen a Juan de Vargas, que era uno de los españoles que él puso en el tribunal. Realmente el que dictaba prácticamente todas las sentencias era el duque de Alba. Y ahora veremos por qué, porque son razones que le da al propio Felipe II, ¿no? Evidentemente, bueno, la propaganda flamenca habló de decenas de miles de muertos, habló de centenares de miles de encausados, etc. Son cifras exageradas, pero las que están demostradas hablan de casi 1.100 muertes de castigo, ¿no?, de pena de muerte, de ahorcamiento de las sentencias del duque de Alba, que no son decenas de miles, pero evidentemente es algo terrible, ¿no?, para los Países Bajos, ¿no? Bien, esto es lo que propicia esa imagen del duque de Alba, que eso de que se le dice a los niños que viene el duque de Alba, eso es mentira. O sea, eso se decía antiguamente, pero ojalá los niños supieran quién es el duque de Alba, ni siquiera para eso. No,
Eso no se dice hoy en día en Holanda, ¿no? Pero aquí lo tenemos con la propaganda calvinista, ¿no? El duque de Alba como un monstruo, ¿no? Comiéndose niños, ¿no? Que es lo que ha pervivido durante muchísimos años de la figura del duque de Alba. De hecho, las ciudades en las que más se dio la furia iconoclasta, que fueron Amberes, Valenciennes y Delft, eran las ciudades en donde principalmente se ensañó el duque de Alba con la población. Y ese ensañamiento es muy importante porque las razones de la sublevación de los Países Bajos, no tenemos tiempo de entrar aquí, desde luego, son muy variadas, ¿no? Son muy complejas, ¿no? Las razones económicas son fundamentales, las razones fiscales también, las razones geoestratégicas y comerciales también, y por supuesto las de la religión, ¿no? Pero yo creo que las de la religión lo que hicieron fue, para intentar solucionar el problema de los Países Bajos, lo que hizo fue acelerar el ensañamiento frente a la población y, por lo tanto, la oposición de la población flamenca a los españoles, ¿no? Es decir, que las causas fueron distintas, pero la religión es lo que hizo que el conflicto se agudizara más, ¿no? y que durara más también en el tiempo. Bueno, aquí tenemos el escudo de la Casa de Alba. Vamos a entrar en la segunda parte de la cultura que les dije. Les he hablado de la cultura de la fe, ahora les voy a hablar de la cultura del linaje, ¿no? Es decir, de esa idea que tenían los hombres y mujeres de la época de que las cualidades personales se transmiten por los fluidos corporales, no solo por la sangre. La sangre es una metonimia, no es una metáfora, es una metonimia porque solo toma la parte por el todo, porque no es solo la sangre, es el semen y la leche materna. Se pensaba en la época que las cualidades personales se transmitían por un mismo linaje a partir de estos fluidos, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién convenía esto? Evidentemente convenían a los aristócratas para perpetuar su poder, evidentemente, que se perpetuara esta cultura del linaje. Cuando ya extenuado de su gobierno en Portugal en 1582, Alba se dirige a principios del año a Felipe II para decirle que le releve del mando, que ya no puede más. Felipe II le dice que no, que necesita que esté allí, que no tiene otro hombre como él para gobernar Portugal en esos momentos que él, y se lo niega. Y la respuesta que dio él fue muy significativa para entender lo que estoy hablando ahora. No seré el primero de mi linaje que muera en Lisboa. ¿A quién se estaba refiriendo? Se está refiriendo a Fernán Álvarez de Toledo, que había luchado en la guerra civil de Pedro I con Enrique II, primero en las filas de Pedro I, pero que cambió a tiempo de bando y al final consiguió introducirse en el bando vencedor, que fue el de Enrique II, y que murió precisamente en Lisboa. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mente tenía las acciones de sus antepasados, del linaje. Esto es algo realmente importante. Miren, el linaje, este es la Torreón de Alba de Tormes, que es la casa señorial de los duques de Alba de Tormes, que tenían otros muchos señoríos, no solo Alba de Tormes. Tengan en cuenta que un estado señorial se compone de varios señoríos y un estado señorial tiene un poder realmente impresionante. Es decir, tiene varios miles de vasallos sobre los que tiene la jurisdicción, y se calcula que cuando nace el duque de Alba, las rentas del ducado son de 50.000 ducados. Pero si les digo que 50.000 ducados equivalían aproximadamente al salario de 2.500 campesinos, entonces ya se dan cuenta de la importancia de la fortuna, ¿no?, que podía tener los duques de Alba y el poder. Pero más que el poder económico, la casa tenía el poder clientelar. Es decir, muchísimos cargos, desde virreyes, pasando por jueces, pasando por abogados, pasando por profesionales de todo tipo, por campesinos, eran dependientes de la Casa de Alba. Todo el mundo quería ser amigo de los titulares de la Casa de Alba para que les diera mercedes y al mismo tiempo ellos fueran leales y ofrecerles todas las posibilidades y todas las lealtades que pudieran dar. Alba fue leal a su linaje también toda su vida. De hecho,
llegó a decir que él tomó la decisión de servir a la corona en sus empresas exteriores para engrandecer su casa. Era una manera, la del servicio al monarca, era una manera de agradecimiento, ¿no? De engrandecimiento, ¿no? de la casa, el servicio nobiliario en la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso pues se enroló en la monarquía, en los ejércitos de la monarquía, ¿no? Cuando en la campaña de Túnez Carlos V le ofrece la armadura que tenía el bey de Argel, que había llevado su padre y que habían capturado, pues se echó a llorar, ¿no? por lo que significaba para él, porque tenía muy pocos años cuando murió su padre, García de Toledo, ¿no? Las muestras de adhesión a su linaje son constantes. En 1556, desde Nápoles, siendo virrey de Nápoles, estaba pendiente, junto escribiendo con Cristóbal de Mendoza, con su mayordomo, de las mejoras que se estaban haciendo en los planes de irrigación de Coria y en plantación de moreras, y también de las reformas que se estaban haciendo en la Abadía, un pueblo de Extremadura, de edificación de determinados solares y determinadas tierras, puestas en cultivo, y con diversas rentas de distintos productos y mercancías de muy oscuro proceder esas rentas, ¿no? Es decir, que no están bien aclaradas, ¿no? Bien, el caso es que la adhesión a su linaje era clara. Lo que ocurre es que si efectivamente se debía a su linaje, bueno, pues ¿por qué no hizo lo que hicieron pues muchos de los aristócratas de su tiempo, ¿no? Que fue bueno, pues dedicarse a conservar sus dominios señoriales, ¿no? Y a vivir la vida, por así decirlo, ¿no? Con casas señoriales que tenían aproximadamente, un grande de España, como el duque de Alba, tenía 200 criados en su casa, ¿no? Tenía mozo del retrete, tenía mozo limosnero, tenía mozo para todo, tenía camareros, tenía mayordomos, tenía todo tipo. Y podía, pero Alba no, Alba fue... Quería, digamos, pasar a la historia con mayúsculas. Esta afición a su casa y a su linaje se ve claramente, por ejemplo, cuando en la altivez que tenía ante los demás grandes. Esto es algo muy característico de la aristocracia, ¿no? Esos recelos entre los grandes, ¿no? También, por ejemplo, en la boda de Felipe II con María Manuela de Portugal, como él era el padrino de boda, frente a los demás grandes decía que era el único que tenía derecho a sentarse. Y como todos se lo discutieron, especialmente el duque de Medina Sidonia, pues lo que hizo fue mandar que quitaran todos los bancos menos el suyo. Y así se la gastaba el duque de Minesa. Este es su hijo, Fadrique Alba de Toledo, que va a participar con él en Flandes, ¿no? Y luego además también un afán extraordinario que tuvo el duque de Alba por la procreación. Cada vez que llegaba, como dijo el otro día Álvaro Soler, cada vez que llegaba a Álvaro de Tormes con su mujer, pues era para interesarse por las cuestiones de la procreación, y se dedicó a ello también, como solía hacer en todo en su vida, con gran impulso. Aquí tenemos la figura de Juan Boscán, porque además, esta es otra dimensión del duque de Alba muy importante, además fue un hombre muy culto, el duque de Alba. Tenía una formación humanística que se la dio sus propias posibilidades dentro de su casa. Y, bueno, incluso quiso su abuelo Fadrique que fuera ni más ni menos que preceptor suyo, ni más ni menos que Luis Vives. No se consiguió, por motivos obvios, Luis Vives no quería saber nada de volver a España. Pero encontró a los mejores maestros, ¿no? Entre ellos, fíjense, Juan Boscán. Juan Boscán fue el traductor del cortesano de Baltasar de Castiglione, el cortesano que tiene una dimensión política del poder del Estado y del rey muy importante y que tuvo que influir en su vida, ¿no? Y luego también Garcilaso de la Vega, fue amigo personal de Garcilaso de la Vega, ¿no? Al que admiraba extraordinariamente, ¿no? Bien, la siguiente cultura. Bueno, antes tendría que hablar algo también del mecenazgo. No solo tenía esa formación humanística, sino que esto es algo que se ha estudiado poco, pero cada vez más se está estudiando, que es la cantidad de literatos, la cantidad de artistas que protegió. Él llegó a acumular una colección de obras de arte realmente extraordinaria e impulsó la cultura todo lo que pudo. Bueno, aquí tienen los reyes católicos para decirles que la Casa de Alba siempre apostó a caballo ganador, y tuvo esa suerte. No todos los aristócratas españoles la tuvieron, ¿no?
desde la propia, como hemos visto antes, de la propia postura de ser fiel a Enrique II de Trastámara en la Guerra Civil de mediados del siglo XIV, hasta en la Guerra de Sucesión a la Corona de Castilla, de Isabel de Castilla con Juana la Beltraneja, que optó evidentemente por el bando de los reyes católicos, ¿no? Pasando por la Guerra de las Comunidades. Desde el principio en la Guerra de las Comunidades estuvo a favor del emperador, y ya sabemos lo que supuso la Guerra de las Comunidades para la historia de España. Posteriormente también en la Guerra de Sucesión también estuvo al lado borbónico, no estuvo al lado austracista. Entonces, claro, Alba, el hecho de ser leal a la monarquía, entra dentro de esta cultura, que es la tercera, ¿no?, que vamos a mencionar, que es la cultura de la autocracia. Es decir, Alba estaba absolutamente convencido de la soberanía del rey y de la razón de Estado, y que la política y la razón de Estado estaba por encima de otras cuestiones, excepto la religión. En eso no era maquiavélico. Pero en lo demás sí era maquiavélico, entiéndanme, maquiavélico en el sentido primigenio del término, no maquiavélico como se utiliza hoy en día de rebuscado, sino maquiavélico en el sentido de que el fin justifica los medios. Alba era una persona clarísima que, lo vamos a ver ahora en una frase suya, que entendía la política como el fin justifica los medios, ¿no? Bien, a partir de ahí apoyó a la corona hasta el último momento. De hecho, su propio nombre, Fernando, se le puso en honor a Fernando el Católico, precisamente, ¿no? Y vamos a ver algunos pasajes de la lealtad de Alba, por ejemplo, expuesta en una carta a Eraso, a Francisco de Eraso, el secretario de Carlos V, ¿no?, que le dice textualmente: los reyes nacen para hacer su voluntad, y nosotros, sus vasallos y servidores, nacemos también para cumplirla. Y yo, sin duda, más que nadie, porque nunca he pensado en tener más voluntad que la suya. Si alguna vez no me he guiado por ella, ha sido por desconocerla. O, por ejemplo, Alba a Catalina de Médici, ¿no? Fíjense qué frases tan significativas de su pensamiento político. Traer guerras los príncipes con sus vasallos es cosa que deben, en cuanto pudieren, excusarse. Pero si ha de ser por no tener guerra con ellos venir a perder la religión en su reino y el Estado, por menor inconveniente mucho se debe tener la guerra. Hay una expresión más clara de la razón de Estado. Y por último, fíjense, esto es muy interesante. En el Tribunal de los Tumultos, en 1567, cuando forma el Tribunal de los Tumultos y pone esencialmente a los españoles y hombres de confianza, él le escribe una carta a Felipe II en septiembre de 1567, él había llegado a Bruselas en agosto, diciéndole lo siguiente, para explicarle por qué había puesto a hombres de su confianza como jueces de los tumultos, de la furia iconoclasta. Dice, la primera razón, que no conociendo a sus miembros, estos pueden engañarme. La segunda razón, y esto es lo interesante, que los hombres de leyes solo condenan los crímenes probados, mientras que vuestra majestad sabe que los asuntos de Estado están gobernados por reglas muy diferentes a las leyes que aquí tienen. Una prueba más evidente de lo que es la razón de Estado pura y dura, ¿no? Tanto es así que llegó en su obsesión por esa fidelidad al Estado, podríamos llamar, llegó a ofrecer en 1555, cuando se amotinan las tropas alemanas que forman parte del ejército de la monarquía hispánica, se amotinan por la falta de pagas, él les promete que sí, que les va a llegar la paga y que se les va a pagar, y que les deja a su hijo como rehén hasta que se les pague. Claro, los soldados no lo admitieron, no, hombre, por favor, ¿cómo va a tener y al final cobraron, ¿no? Pero todavía más increíble es esto, ¿no? Cuando se está asediando Haarlem, la ciudad de Haarlem, que es un asedio durísimo durante muchísimo tiempo, está don Fadrique de Toledo mandando a los sitiadores para conseguir la ciudad, pero no hay forma de conseguirla. No hay forma de conseguirla, total, que don Fadrique, su hijo, empieza ya a desmoralizarse. Alba, que sabe el golpe psicológico terrible que sucedería si las tropas se retiraran, le dice a su hijo, cuando su hijo le dice que está pensando en retirarse, tú no te retiras, y si te retiras, iré yo, y si no estamos ninguno de los dos, irá nuestra madre a asediar la ciudad, pero de Haarlem no se va nadie. Este era el duque de Alba. Ahora, yo daría media vida por verle lidiar al duque de Alba con los hijos adolescentes de nuestro tiempo.
Bueno, fíjense, aquí tienen la lealtad a Carlos V, evidentemente, esa carta a Francisco de Eraso. Aquí tienen la lealtad, por supuesto, a Felipe II, en este magnífico retrato de Tiziano. Y aquí tienen este grabado muy significativo del protagonista, ¿no? Como el Papa Pío V a la derecha, Alba en la figura central, el cardenal Granvela y Margarita de Parma. Pero miren lo que hay abajo. Lo que hay abajo son sacos de monedas. ¿Qué simboliza eso? Eso simboliza el llamado décimo penique. ¿Qué es el décimo penique? El impuesto que puso Alba nada más empezar a gobernar los Países Bajos. Era una especie de alcabala de Castilla. La alcabala de Castilla era un impuesto de las transacciones comerciales, que era el 10% de las transacciones comerciales, una especie de IVA de la época, ¿no? Allí se llamaba el décimo penique. Y Alba, las razones que dio para esto fue dos muy significativas. Una, el Estado no podía empobrecerse más para gobernar los Países Bajos y que fueran ellos mismos los que se salvaran de la herejía, por así decirlo, costeándolo ellos. Y dos, quería crear un impuesto que no recayera solo sobre los pobres, que recayera también sobre los privilegiados, sobre los poderosos. ¿Por qué? Porque decía que para el Estado tenían que contribuir todos. Esto, como se puede imaginar, tuvo enfrente a toda la oligarquía de los Países Bajos. Porque no se engañen, cuando se habla de leyes locales y de tolerancia en los Países Bajos y de un espíritu democrático, nadie era democrático en el siglo XVI. Cuando se habla de participación política del pueblo, en realidad no es el pueblo, no son los campesinos, que es la mayoría de la población, en realidad es la oligarquía de la ciudad, ¿no? Entonces lo que está luchando Alba es precisamente contra la oligarquía de la ciudad, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que precisamente este décimo penique, al final es lo que va a hacer que la revuelta se agrande todavía mucho más. Es decir, la religión y los impuestos. De hecho, el décimo penique consigue algo que no había conseguido nadie en los Países Bajos, que es unir a todas las distintas facciones que había en los Países Bajos, porque había católicos que estaban a favor de Alba, pero cuando tuvieron que pagar este décimo penique, entonces se juntaron con los calvinistas, ¿no? Frente a estas cosas, ¿no? Entonces está muy interesante también. Bueno, aquí les traigo también estas imágenes para demostrarles también la capacidad de Alba de representación del Estado, la capacidad de diplomático. Estuvo, como digo, tenía un conocimiento enciclopédico del protocolo. Cuando Felipe II en 1581 va personalmente a Portugal a hacerse cargo de su reino, nadie sabe cómo se le tiene que recibir. Hay que mirar a Alba, que es el que sabe de protocolo, también. Él es el que organiza la boda con María Tudor y Felipe II en Inglaterra. Ya saben que Felipe II fue rey de Inglaterra desde 1554 a 1558, ¿no? Primero había sido organizador de la propia primera boda de Felipe II con María Manuela de Portugal, ¿no? Alba fue el portavoz de Felipe II como rey consorte de Inglaterra ante el Privy Council y entre las dos cámaras del Parlamento inglés. Ahí es nada, ¿no? Representó por poderes, como ya he dicho antes, al rey en la boda con Isabel de Valois, ¿no? Y en 1556, en Nápoles, cuando va a negociar con el Papa, lo primero que le dice al Papa es que no se preocupe, que tiene total libertad para negociar él lo que sea sin necesidad de tener que consultarlo con el rey. Y no digamos ya, aquí tenemos en la boda que he mencionado antes con Isabel de Valois, la única mujer que realmente quiso Felipe II, y aquí tenemos el Tratado de Cateau-Cambrésis. El Tratado de Cateau-Cambrésis, que tenemos a la izquierda el rey español, tenemos a Enrique II, el rey francés, y detrás, el primero de los que está detrás es precisamente nuestro duque de Alba, que fue el que organizó, como he dicho antes, todo el trabajo, ¿no? todo el tratado, ¿no? Bueno, las relaciones entre... Aquí tenemos estos cuadros magníficos de Antonio Moro. El de la derecha tiene truco, pues me imagino que conocen el retrato de Antonio Moro de Felipe II, pero está volteado, ¿no? O sea, en realidad no mira para la izquierda, mira para la derecha. Lo he hecho a propósito. Lo he hecho a propósito para hablar un poco de la relación de tensión que había entre los dos personajes. Hombre, no tanto como de amor y odio, pero sí de admiración y aversión.
¿Por qué? Bueno, Alba fue, por ejemplo, el que acompañó como su mentor político a Felipe II en el gran viaje que hizo por toda Europa de 1548 a 1551. Felipe II bebía de todas las enseñanzas de político de Alba, ¿no? Y lo que ocurre es que Felipe II también quería significar que él también mandaba, ¿no? De hecho, hay una conversación muy interesante que retrata Fernández Álvarez, ¿no? Que refleja Fernández Álvarez, de que en un determinado momento el príncipe Felipe pregunta a Alba qué va a pasar con el rey francés. Y Alba le responde, esto es algo que vamos a tratar el rey y yo. Y entonces Felipe II le dice, en aquel momento príncipe de Felipe, después del emperador, la persona más importante del reino soy yo. Entonces eso refleja muy bien, esas tensiones y algunos acontecimientos más. Malvi también dice una cosa muy interesante, ¿no?, de esta relación. Dice que Felipe II le admiraba por un lado, pero por otro lado se veía Felipe II bastante reprimido porque no conseguía tener la habilidad que tenía Alba para hacer visibles, hacer explícitos los pensamientos que tenía sobre la política. Alba era una persona tremendamente directa, tremendamente resolutiva, ya lo vimos en el caso de Alcalá. Felipe II era todo lo contrario. De Felipe II decía su hermano bastardo Juan de Austria, vamos a esperar a que las cosas se solucionen por sí solas, porque como tengamos que esperar a que el rey se decida, pues entonces esto va a ser un problema de siempre, ¿no? No, va a tener un poder muy importante en la corte, ¿no? Fíjense, llega a recriminar en 1566 a Felipe II, que está postrado en cama con enfermedad, cuando le llegan las noticias de la furia iconoclasta. Alba, que hervía la sangre, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en los Países Bajos, llegó a decirle al rey que es posible que su majestad esté fingiendo la enfermedad. Fíjenselo. Y fíjense lo que tuvo que pensar cuando Pío V, el Papa, se dirige a Alba y no al rey para decirle la conveniencia de atacar Inglaterra. Imagínense cuando Felipe II se entera de que a quien ha consultado el Papa es a Alba y no es a él mismo. Tuvo que ser una pesadilla constante, Alba, para Felipe II durante toda su vida, ¿no? De hecho, Felipe II se justificó ante Alba en un documento de 20 páginas de por qué era necesario invadir Inglaterra, cosa a la que siempre se opuso el duque de Alba. Y luego, aquí, cuando vuelve de los Países Bajos, el hijo de Felipe II, después de haber prometido que se iba a casar con una dama de la corte, se casa con otra, sin permiso del rey. Esto era una obligación para los grandes de España, ¿no? Y entonces Felipe II no le deja entrar a su hijo don Fadrique en la corte, y esto lo toma Alba como una afrenta personal, y coge una rabieta impresionante y se va a sus estados. Pero casi mayor rabieta coge cuando al final de su campaña de Portugal, Felipe II le pide cuentas de todos los movimientos de dinero que ha hecho en la campaña de Portugal, cuando había conquistado un reino para él. Y evidentemente al final se las tuvo que dar por la lealtad y los protocolos de la época, ¿no? Bien, y luego otra relación tormentosa también, que es la relación de Alba, que la seguimos ahí en el mismo retrato, con uno de los escasísimos retratos que tenemos de alguien importantísimo en la corte, que es Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli. Ruy Gómez de Silva era hechura de Felipe II, criatura suya, como se decía en la corte. ¿Qué quiere decir criatura suya? Que lo había hecho el personaje importante de la corte de no ser prácticamente nadie. Era un personaje portugués, un hidalgo, que Felipe II, con el trato personal, lo va encumbrando y él lo llega a tomar como una especie de contrapeso al poder de Alba. Porque fíjense, el poder de Alba en la corte era tanto como patrón de una clientela, que cuando en 1552 se nombra por la orden de los dominicos un provincial de Castilla, de la orden de los dominicos, Alba no está de acuerdo y pone al candidato suyo de su propia clientela de su casa. Y el rey hace lo que dice Alba. Imagínense el poder que tiene, ¿no? Entonces, para contrarrestar este poder está la visión que tengo yo del enfrentamiento entre Alba y Éboli. Como creo que saben ustedes, lo que la historiografía transmite es que es un enfrentamiento esencialmente de política exterior. Es decir, Alba ante los Países Bajos tenía una postura de firmeza, de dureza ante los rebeldes, Éboli de negociación.
Yo creo que eso es más bien una etiqueta. Aquí lo que había sobre todo eran dos bandos clientelares, o sea, dos bandos que cada uno era un patrón de una determinada clientela y que era el líder de esa clientela y los demás eran sus leales servidores, ¿no? Y esa dinámica de enfrentamiento pues, dominó en la corte durante muchísimo tiempo, hasta el punto que los partidarios de Éboli, que como digo, en gran medida era hechura de Felipe II, y el matrimonio con la princesa de Éboli, que es doña Ana de la Cerda, es decir, del linaje de los duques de Medinaceli, es de las grandes casas de Castilla, se hace precisamente para dar todavía más importancia a Ruy Gómez para contrarrestar a Alba, ¿no? Y es tal el enfrentamiento que cuando pide dinero a Alba desde los Países Bajos para seguir la guerra, le llegan a recriminar por parte del duque de Éboli que lleva ya 12 millones de ducados gastados y que no se le puede dar más dinero. Es más, en la campaña de Portugal no hubo ningún problema de dinero para Alba, se le dio todo. ¿Por qué? Ya había muerto el príncipe de Éboli, ¿no? Para que veamos el enfrentamiento que había en la corte, ¿no? Vamos a entrar ahora ya en la penúltima cuestión, que es la cultura de la guerra, ¿no? Esto es lo más conocido, ¿no? La cultura de la guerra, primero la parte militar, ¿no? Aquí tenemos un busto, también está en el Palacio de Liria, con la armadura, ¿no? del duque de Alba, el que decía a sus soldados: sois soldados de Dios, del rey, de España, de la nación y ante todo míos. Esto recuerda a Julio César, ¿no? Es decir, por la clientela, ¿no? de los soldados, ¿no? Le llamaban a Alba, esto es algo que René Catrefas ha estudiado últimamente y que tiene mucha razón, el Fabiano. ¿Por qué? Porque las tácticas de guerra eran muy parecidas a las de Quinto Fabio Máximo, llamado el contactor. Contactor es el que demora, el que retrasa, porque la táctica del duque de Alba, tanto en Nápoles como en Mühlberg, por ejemplo, y luego más adelante en los Países Bajos, era de desgaste del enemigo. Es decir, de no presentar batalla, ir moviéndose con sus tropas para que el enemigo se desgastara y cuando ya estaba en una posición de debilidad, entonces atacar. Bueno, por lo demás, como saben, su batalla más importante va a ser la batalla de Mühlberg en 1547, aquí tienen los frescos. Agradezco también a Álvaro Soler que me haya prestado estas magníficas diapositivas. Aquí tenemos cruzando el río Elba contra los protestantes, aquí tenemos la figura de Alba, que la tenemos aquí más detallada, y aquí tenemos la infantería esperando para cruzar el río y la caballería cruzando el río Elba, y aquí tenemos al duque de Alba presentando, ahí lo tienen, ahí está. Ahí tienen al duque de Alba que le está presentando al emperador, le está presentando que han hecho prisionero ni más ni menos que al elector de Sajonia, Juan Federico de Sajonia, ¿no? Bien, les he traído esta imagen que es un cuadro de Bartolomeo Passeretti, un cuadro magnífico que está también en el Palacio de Liria. Este es Alba en la campaña de Alba, en la campaña de Portugal, perdón. Es decir, septuagenario, es decir, con 70 años de entonces no son los de 70 años de ahora, ¿no? Y fíjense. Aquejado constantemente de gota, dirigió sus tropas en la campaña de Portugal. Aquí tienen, primero conquistó Setúbal, luego aprovechando las galeras del Marqués de Santa Cruz, atraviesa el Tajo y conquista Cascais, y luego posteriormente se desarrolla, aquí en el grabado está la batalla de Alcántara y toma Lisboa. Estos son sus acontecimientos de guerra más importantes, ¿no? Bien, de todas formas, Alba, como Napoleón, necesitaba de sus victorias. En el momento que hubo una derrota, a partir de ahí el prestigio militar de Alba empezó a decaer extraordinariamente, ¿no? Aquí le vemos saliendo de Bruselas, una vez que ya ha ocurrido, por ejemplo, la batalla de Alkmaar, en la que vencieron los rebeldes flamencos, vamos, los holandeses, ¿no? Hablo de rebeldes, evidentemente, por la terminología de la época, ¿no? Un aspecto que se conoce muy poco de Alba es su labor de tratadista militar. No se conoce prácticamente nada. En la Biblioteca Nacional hay un manuscrito, el 12.179, que recoge varios tratados de Alba, que, hombre, no es un Cristóbal Lechuga, ni es un Marcos de Isaba o Francisco Valdés, no, pero
que son grandes tratados de la milicia de entonces, pero sí este es un tratado sobre lo que debía hacer el maestro de campo general, y tiene bastantes folios, es decir, de cómo tiene que comportarse en la batalla, y esto es muy interesante, se lo he traído porque es muy interesante. Fíjense en la cuarta línea, ¿no? Fíjense en su manuscrito sobre, o sea, su tratado sobre la reformación de la milicia. Dice que los capitanes y alférez ni sargentos se sirvan para cosas suyas de los soldados. No aparece sol porque, como ven, esto está encuadernado y por lo tanto no aparecen las letras finales, pero las podemos intuir. Es decir, que los capitanes y alférez ni sargentos se sirvan para cosas suyas de los soldados, pues es muy contrario a la buena disciplina militar y a la reputación de la infantería española, y que esta mi orden la manden reformar y castigar el capitán general y maestres de campo con reprensiones, y no bastando eso, se les ha de privar el capitán general a los oficios de las compañías. Es decir, como los soldados, como los capitanes se aprovechen de los soldados para hacer cosas suyas particulares, se les quita la compañía y se les deja de ser capitanes, ¿no? Y luego fíjense al final lo que dice después, muy interesante, que no se echen rifas, o sea, el juego y los sorteos eran cosa corriente de las tropas, que no se echen rifas en las compañías por ninguna causa, con pena de perder el capitán un mes de su sueldo por cada rifa que fuere de echar en su compañía, ¿no? Cuestiones muy interesantes apenas conocidas. Y esto es un cartel simpático de una foto que hice este verano, de Carlos V invitando a bailar, ¿no?, a una chica, ¿no? En Gante, en Gante. Esto es lo que... Pero uno cuando va a Gante, a la preciosa ciudad de Gante, se espera ver a Carlos V, ya saben que nació allí, se espera que está Carlos V por los sitios, no. Apenas hay recuerdos de Carlos V, ¿no? ¿Por qué? Es que lo que le voy a explicar ahora es que es muy interesante también para ver la conducta de Alba. Miren, esta es la procesión de los portasogas, que se hace cada año en Gante, recorren la ciudad con una vestimenta, como ven, muy sencilla, todos con una soga, y luego piden perdón al emperador, que está aquí. Esta es una ceremonia. ¿A qué obedece esto? En 1539 hubo un motín por motivos fiscales en Gante contra la autoridad del rey. Aplicó la fuerza del ejército, no dejó piedra sobre piedra, los redujo el motín y mató a más de 25 cabecillas del motín, los hizo ejecutar, y luego a todos los nobles les hizo desfilar por toda la ciudad con una soga al cuello para rendirle pleitesía. Es decir, utilizó la fuerza bruta para dominar esa rebelión. Eso lo vivió el duque de Alba al mismo tiempo que en Ratisbona, en la dieta de Ratisbona, se estaba negociando con los protestantes y no estaba habiendo ningún progreso en la negociación. Y la mano dura del emperador, pues sí dio muchos progresos. Bueno, sí hay esta estatua, que está enfrente de donde estaba el palacio del noble flamenco en el que nació Carlos V. Ahora ya no hay nada, ahora ya hay unos apartamentos, probablemente estén en Airbnb y todo, y aquí tienen esta estatua que le regaló la ciudad de Toledo a Gante para que pusieran allí. Yo me imagino que los de Gante han dicho, oye, pues si viene regalado, pues... Bueno, miren, estos son los frailes de Gorkum, 17 frailes asesinados por los calvinistas, por los mendigos del mar, o sea, que desembarcaron en Bril y mataron a los católicos. Esta era la Europa de entonces, la Europa de la violencia terrible. ¿Qué es lo que hace especial el odio a Alba y los españoles en los Países Bajos? Porque la violencia terrible la practicaban todos. Bueno, pues para empezar los españoles, porque Alba no confiaba nada más que los españoles. Este es un magnífico retrato de Sancho Dávila, que está en una colección particular muy interesante. Aquí tienen el saco de Malinas, el saqueo de Malinas. El saqueo de Malinas fue terrible, alentado por el propio Alba. Es decir, en las leyes de la guerra de entonces, las ciudades que se resistían, pues entonces se les castigaba más con el saqueo. Se robaba, se violaba. Hasta 2000 carros se llevaron a Bruselas de los soldados españoles de todo lo que habían robado en Malinas.
y 400 barcos se llevaron a Amberes, de todo lo que habían robado. Imagínense, ¿no? Algo realmente tremendo. Esto hace que la figura del Alba fue una figura que está ya como una especie de... se simboliza de una manera como tenebrosa, una figura realmente odiosa y con estos caracteres, ¿no?, absolutamente rigurosos, ¿no? Y Benito Arias Montano es conocedor de lo que en la época eran los soldados. Decía Francisco de Valdés, el coger la pica para ser soldado, ese día se renuncia a ser cristiano, ¿no?, por la violencia de todos los soldados, pero especialmente de los soldados españoles, ¿no? Porque fíjense lo que decía el gran humanista Benito Arias Montano, editor de la Biblia Políglota en Amberes, gran teólogo y sabio de su tiempo. La soberbia de nuestra nación española, cito textualmente, es intolerable. Y no digo esto de los principales ministros de nuestra nación, sino de los medianos y de los menores. Han tornado a llamar reputación a este género de adoración y de tener en poco a los otros, y no honrarlos ni respetarlos, ¿no? Bien, y ya por fin, después de la cultura de la autocracia, ¿no?, y la cultura de la guerra, vamos con la cultura, la última, ¿no?, la cultura pretelemática, porque este es uno de los mayores logros del duque de Alba, sin ninguna duda, que es la inauguración del Camino Español, es decir, la conexión desde Milán, desde Lombardía, hasta los Países Bajos. En palabras de Jeffrey Parker, es un milagro logístico y diplomático. Diplomático porque había que pasar por territorios que o eran neutrales o eran aliados de la monarquía, como por ejemplo el duque de Saboya o por ejemplo el duque de Lorena, y luego lugares propios de la monarquía como el Franco Condado y ya evidentemente los Países Bajos, ¿no? Pero las dificultades de esos 2000 kilómetros eran realmente tremendas. Esto es una estrategia que imaginó el cardenal Granvela y que diseñó el cardenal Granvela, pero que la lleva a cabo sin ninguna duda con 10.000 soldados españoles, el duque de Alba, para inaugurar este corredor de tropas con 10.000 soldados hasta Bélgica. No es cualquier cosa llevar 10.000 soldados por tierras que encima no son las de uno. Porque en tierras de uno, por ejemplo, años más tarde, en la recuperación de Brasil, el rey tuvo que dar 75.000 ducados adicionales a don Fadrique de Toledo para que los propios soldados españoles dejaran de cometer los desmanes que estaban haciendo simplemente para ir de Madrid a Cádiz. Y tuvo que dar dinero para que se aplacaran y no robaran por las casas y los caminos. Imagínense aquí. Bueno, pues fue realmente extraordinario. En menos de 2 meses se plantó con 10.000 hombres. Previamente se había llevado un ingeniero con 300 zapadores para hacer ensanche de caminos, para hacer puentes, para hacer pasos alpinos, muchos de ellos de más de 2.000 kilómetros, y topógrafo para realizar mapas de todo el camino, ¿no? Y llevarlos con unas marchas de una media de 23 kilómetros al día, con todo el bagaje, todas las carretas, etc. Y imagínense, esto es uno de los grandes logros, como también, evidentemente, las fortificaciones en los Países Bajos. Esta es la ciudadela de Amberes, un prodigio de la ingeniería militar de la época, realmente extraordinaria. Fue también en Groninga, ¿no? Bueno, esto es Bril, que la toma de Bril, las cosas cambiaron. A partir de 1572, este es Felipe II con Guillermo de Orange, que se enfrentan ya en una guerra. Al duque de Alba se le va a relevar en 1572, pero la guerra continuará, es la llamada Guerra de los 80 años, que acabará con la independencia de Holanda. Y la propaganda flamenca tendrá su correlato también en la propaganda española. Aquí tenemos en el Palacio de Liria también al duque de Alba, atacando a sus enemigos, atacando a la reina Isabel de Inglaterra, atacando al Papa en su momento, algo contradictorio, ¿no?, que es la guerra contra el Papa en Nápoles y en Roma, y atacando a los protestantes, ¿no? Aquí tenemos otro retrato extraordinario de William Kay, que está en el Palacio de Liria. Aquí tenemos lo que queda de vestigios muy interesantes del Palacio de Liria, el llamado Salón del Gran Duque en el Palacio de Liria. Aquí tenemos después también otra visión del Salón del Gran Duque, aquí tenemos otra visión, y aquí tenemos un retrato que está en el Palacio de Monterrey, en Salamanca, que es una pintura de Sánchez Coello,
que refleja al duque de Alba con el toisón de oro. Y esta última es la más conocida de William Kay, que es la imagen que todos tenemos en la retina, ¿no? Y voy a acabar con dos frases del duque de Alba, dos pensamientos del duque de Alba que creo que son muy interesantes, ¿no? El primero de ellos lo transmite cuando ya muere el duque de Alba, lo transmite Fray Luis de Granada en 1582, cuando muere, para consolar a su mujer, a María Enríquez. Le manda una carta en la que le dice: él, se refiere a Alba, me certificó con verdad que en su conciencia no pesaba el haber derramado en toda su vida una sola gota de sangre contraria a ella. Es decir, como hemos visto, un hombre absolutamente fiel a su conciencia durante toda su vida, con las sombras y con las luces que eso tenía, ¿no? Y luego algo también muy interesante que le dice en los estertores, ¿no?, de su vida, a punto de morir, en una carta que le escribe a Felipe II. Le remarca dos cosas de su vida, de su larga vida en el servicio de la monarquía, que para él eran muy importantes. La primera de ellas, la lealtad que había tenido a la corona y al Estado, innegable durante toda su vida. Y la segunda, dice textualmente: nunca di un cargo a nadie que no se lo mereciera. Un sentido de la justicia derivado de sus firmes convicciones religiosas y de su conciencia, ¿no? Y algo que recuerda bastante a lo que escribiera el gran dramaturgo, y desgraciadamente menos conocido de lo que se debiera, Antonio Enríquez Gómez, en su comedia Mudarse por mejorarse, en la que hace decir: hay que dar hombres a los cargos, no cargos a los hombres. Muchas gracias.